Bueno, Juan Carlos, Claro. ¿qué tal? ¿Ha coincidido la presentación que te he hecho con tu descripción? Si quieres, agrega algo más, preséntate también desde tu estilo. ¿Quién es Juan Carlos Frías? Así brevemente y entramos en materia. Bueno, ¿quién es Juan Carlos Frías? Yo todavía lo estoy descubriendo. Nunca, nunca terminaré de conocerme. Más Genial. bien como... Me gusta más bien cómo cada quien me ve, ¿no? A veces me llevo mis sorpresas. Dicen que la realidad no es la que uno ve, sino la que el otro percibe, ¿no? Me Así recordaste que... a algo que dijo un cantante aquí, así cortito. Le preguntaron, ¿quién eres? Dijo, no sé, cambio cada 5 minutos. Es el Sí, cantante sí, Lenny sí. Kravitz. Ah, Lenny Kravitz. Oye, no sabía que teníamos afinidad. Vaya, me encanta Lenny Kravitz. Claro, sí. A mí también. Fly Away. Mira, una anécdota. En algunas compañías que asesoro, eh, he como ayudado a entrevistar a altos ejecutivos, ¿no? Entonces, suelo preguntarles, no soy el que los va a seleccionar, pero sí les doy punto de vista cuando ya lleguen a los finalistas, ¿no? Y un punto que a mí me llama la atención y que me inclino bastante en mi concepto de lo que la persona me parece que puede ser, tiene que ver con esa pregunta de que quién eres. Cuando pregunto Mm, quién eres, estoy hablando de ejecutivos de alto nivel, ¿no? Cuando pregunto quién eres, la gran mayoría me pregunta qué hacen, no no quiénes son. O sea, ujú, la gran mayoría me contesta, no, ujú, soy ujú. ingeniero, tengo un posgrado de no sé qué cosa, tengo una esposa, tengo tantos hijos. Me hablan de lo que hacen, no de lo que son. Algunas veces me he encontrado con la sorpresa de que me hablan de quién son. No, soy una persona creativa, servicial, honesta, colaboradora, en fin. Cuando me hablan en esos términos, digo, epa, este sí está yendo hacia donde es para descubrirse quién, quién es. Eso, está Entonces, entrando bueno, en el psico, está entrando en ese psico que tú llamas, porque tú sí, propones psico claro. y una respuesta del psico. Sí, la psicoingeniería es un planteamiento que no es que haya aparecido ahora, sino que ahora me atreví a darle forma y un título, pero ha sido la forma como desde hace muchos años y cada vez con mayor convicción y madurez vengo desarrollando en mis procesos. Hace Correcto. poco, empezando la pandemia, me hice un webinar para una asociación de ingenieros industriales, por cierto, que están en Ujú. Perú. Ellos están en Perú, pero tienen un radio de acción de más de 500.000 seguidores en su Facebook, su fanpage, en fin. Chévere. Y Y le brindé un webinar, empezando todo este tema de la pandemia, le brindé un webinar. Pues algunos ingenieros me hicieron la pregunta, pero ¿cómo así que psicoingeniería? Pues yo le estaba hablando a ingenieros, sí, no le estaba hablando a todo el mundo, sino los que están en ese canal son mayormente ingenieros industriales, ¿no? Entonces no entendían, pero ¿cómo así que la psico, pero si la ingeniería? Entonces, bueno, se me ocurrió la siguiente respuesta, le dije, tú estudiaste ingeniería, ¿verdad? O ya algunos son ingenieros, listo. Bien, ¿el ingeniero qué hace? Ah, pues hace proyectos, mejora los procesos, trabaja también innovación, está normalmente en las plantas industriales, pero también hoy en día se desempeñan en muchos campos, pero siempre están en un quehacer con los métodos, procedimientos, funciones, tecnología, indicadores, en fin, pero ¿quién está detrás de todo eso? ¿Quién está detrás de esos métodos? ¿Quién está detrás de esos planes? ¿Quién está detrás de ese quehacer técnico, como lo que la ingeniería brinda, que desarrolla toda una lógica, todo un hemisferio cerebral del razonamiento, de los datos y demás? Bueno, ¿quién está detrás de todo eso? Las personas. ¿Pero cómo así las personas? Pues sí, porque por ejemplo, vamos a suponer
que esté en una planta de producción, ¿verdad? Vamos a suponer que tú sepas de manejo de plantas, de organización de la producción y demás, como para no entrar en detalles en profundidad allí. Pero ¿quién es la persona? Olvídate del título que tienes. ¿Quién es fulano de tal? ¿Cómo así? Sí, si la persona realmente es acuciosa, realmente es una persona que se interesa por mejorar lo que hace, por descubrir lo que hace y mejorarlo, si la persona realmente va a trabajar con otros para mejorar esos procesos y es empática, si esa persona sabe relacionarse con los trabajadores, con los operarios que tiene allí, si sabe llegarles al corazón y al entendimiento y a las ganas de que el otro quiera seguir esos nuevos procesos que tú estás planteando. ¿Quién es esa persona que está detrás de ese conocimiento de la ingeniería? Porque la mayoría de los problemas de ingeniería en las organizaciones, hablando netamente de industrial en este instante, la mayoría, pues dicen que el 97%, decía un profesor que en paz descanse, la mayoría de los problemas de ingeniería son por razones psicológicas. Y lo he demostrado con creces en algunas empresas de ingeniería que he asesorado, en donde tengo una cantidad de ingenieros ahí al frente, en unos procesos continuados, hasta que se dan cuenta que el problema no es de ingeniería, sino el problema es entre ellos, cómo se relacionan ellos, cómo se colaboran o lo contrario, cómo se tiran rayos, cómo... En fin. De acuerdo. Entonces, la psicoingeniería lo que busca es ir detrás de el que va a hacer todo lo que se está planeando hacer y demás, que es lo que uno como que concibe que la carrera que uno estudia o la profesión que uno elige es eso que uno hace, pero ¿quién está detrás del que lo hace? En eso, por ahí va la psicoingeniería. Primero es el ser y luego sí el hacer. Mira, en el mundo de las ventas que están hoy en día, yo creo que la mayoría de las pymes, lo que más necesitan, voy a hablar de pymes por un instante, la mayoría de las pymes lo que más necesitan es saber vender, ¿sí? Porque ellos saben hacer las cosas, pero no saben venderlas. Entonces vamos al mundo de las ventas. Puedes tener un buen producto, ¿sí? Puedes tener un producto competitivo en precios y demás, ¿sí? Pero imaginémonos a la persona, vamos al ser, ¿no? A la persona que está detrás de ese portafolio, de ese producto que tiene ahí para la venta y está frente a un cliente. Sí, el producto podrá ser bueno y la persona podrá saber del producto, pero esa persona tiene ganas de vender, está entusiasmada realmente por vender, quiere sacar el negocio más grande, quiere realmente ayudar al cliente que está ahí, se está interesando realmente porque lo que él brinda le va a servir al otro y tiene como esa convicción, ese interés de ayudar al otro. O sea, hay una relación honesta y deseosa de que prospere para el bien de los dos. O sea, ¿qué está detrás de ese que está ofreciendo el producto? Porque depende de la energía que maneje la persona, de la intencionalidad que tenga para ofrecer lo que está ofreciendo, va a impactar poderosamente en que el otro te quiera comprar o no. Entonces siempre detrás de lo que se hace, ya sea ingeniería, ya sea comercialmente vender un producto, un servicio, ya sea en un proyecto, detrás de ese quehacer que las empresas contratan o que las personas se llevan a cabo, detrás de todo eso está la persona. ¿Y quién es la persona? Volvemos a la pregunta inicial, ¿quién eres? Porque si tú crees que eres lo que haces, pues bueno, vas como un autómata y no sabes ni por qué van sucediendo las cosas. Pero si tú eres consciente de quién eres y sobre todo consciente de lo que puedes llegar a ser con ese, pues seguramente tendrás mejores elementos y más probabilidades de éxito en lo que haces. Cierto. Ahí colocaste uno de los principales dilemas de la consultoría. De hecho, uno de los trabajos más interesantes para mí es la consultoría. No importa si es ingeniería, si es consultoría médica, quien brinda conocimiento y experiencias a un grupo consultor tiene un desafío, tiene un trabajo interesante porque estamos vendiéndole ideas a otros. Estamos motivando a que otros empiecen a ejecutar
acciones distintas, sanas para sí mismo, para la organización. Y en mis años de consultor, ahora soy más conferencista que consultor, pero sí tuve la chapa de consultor un tiempo, mucho tiempo, notaba que entre los grupos había mucho prejuicio y pasaba esto. Ahora tú me vas a contar alguna anécdota o cómo lo has visto desde la psicoingeniería, pero está, o estoy de acuerdo con lo que dice Pedro. Vamos a suponer, si Pedro tiene la razón y yo lo reconozco internamente, pero como Pedro es de tal región y la gente de esa región no me cae bien, no le voy a dar el gusto a Pedro, no le voy a caminar, no le voy a asimilar su idea, resistencia al cambio, y se paraliza todo un proceso de grupo por el prejuicio de uno. ¿Y qué tal si no es uno, Juan Carlos, si no son varios, tres, cuatro, un grupo de 10, de 20? Tremendo quilombo, como dicen en Argentina. ¿Se te presentó o has visto situaciones de ese estilo? Yo puse el ejemplo regional, pero puede ser prejuicio de cualquier índole. Pues claro que sí, eso es pan de cada día. Pero fíjate que uno de los temas, uno puede, a ver, cómo te explicaría? Uno puede señalar al otro, de que el otro no está colaborando, de que mira, no hace lo que se le encargó, o estás ahí hablando mal y no contribuye. Uno puede Claro. señalar al otro. Y esto sucede mucho, ¿no? Cuando hablo con gerentes, dueños de empresa, con jefes de área, en fin. No voy a decir que todos, pero suele pasar en una buena cantidad, una buena mayoría, por decirlo así, de que señalan al otro como que no, que la gente no colabora, es que la gente no se compromete, es que la gente y la gente. Eso es un tema que sigo escuchando mucho, es una forma de pensar muy colectiva en esos ambientes empresariales, ¿no? Y de alguna manera tu pregunta va en esa dirección. Pero el tema sería, y voy a hablar un poquito como de Confucio. O sea, cuando tú ves algo malo, pues revísate a ti mismo. O sea, ¿por qué no te revisas tú? Si le estoy hablando a un gerente, por ejemplo, a un jefe de área, ¿sí? ¿Por qué no te revisas tú? La pregunta no es por qué esta persona se comporta de esa manera, sino que si yo soy el que la lidero, ¿sí? Yo puedo ser jefe de ella o la puedo liderar. Si yo soy el que la lidero, pues debería lograr que esa persona alinee su comportamiento hacia la directriz que yo le estoy ofreciendo. Pero a veces nos quedamos juzgando a la otra persona y no la lideramos. O sea, yo me hago esta pregunta y a veces se la suelto en la cara ya en confianza a la persona como aparte, ¿no? Y le digo, ¿será que falta compromiso del personal o será que falta liderazgo? ¿Dónde está el problema? ¿En la masa o en el cajalón a la masa? ¿En el otro que no responde o en que yo no he podido atraer una respuesta diferente? Claro. ¿Dónde está el problema? En el manejo de las relaciones. Tú en las relaciones puedes sacar oro o puedes sacar M de mamá, ¿no? Tú sacarás del otro lo que tú quieras. Si eres consciente de ello, tú podrás sacarle al otro lo mejor o lo peor. García Márquez, que en paz descanse, hay un libro poco publicado, hace poco se habló de ese libro, pero uno de los libros más hermosos que yo leí de él, y creo que leí casi todo lo de García Márquez, que se llama Un mundo al alcance de los niños. Pocos lo han leído. Porque es un libro que se hizo una edición especial con Villegas Editores, con unas imágenes fabulosas, y menos del 10% era lectura de esas imágenes. Y él habla un poco del tema de la educación y un poco de todo esto que estamos hablando, y en una de esas dice, el ser humano puede ser capaz de matar por odio o de dar la vida por amor. Esa misma persona, ese mismo ser humano puede ser capaz de matar por mucha intensa rabia o puede ser capaz de dar su propia vida por amor. Qué genial.
¿Qué le estás sacando tú al ser humano? Porque nosotros tenemos todo. Lo oscuro y lo claro, la divinidad y lo contrario, todo está dentro de nosotros. ¿Qué le estamos sacando al ser humano? Entonces, volvemos al ser. Porque ¿de qué sirve buenas máquinas, buenos procesos, buenos métodos si la gente no hace caso, no quiere hacer las vainas bien, es descuidada, va dañando las cosas? Pero ¿cómo se está manejando esa gestión humana? La gestión humana no está en un escritorio por allá contratando a la gente y despidiéndola, como suele pasar, y contabilizando cuántas horas se gastaron en qué para pagarles no sé cuánto. O sea, ese no es el papel de una gestión humana. Gestión humana es gestar, es gerenciar al humano. Y tú tienes que sacarle lo mejor a una gestión, o sea, tienes que sacarle lo mejor a ese ser humano que está allí. Entonces, ¿quién está allí o qué conocimiento nosotros queremos o vamos desarrollando como seres para sacar lo mejor del otro ser? Y seguramente si sacas lo mejor, van a utilizar mucho mejor la tecnología, los procesos, los planes, se van a poder hacer de acuerdo a cómo se cranearon y no como que se planea una cosa y por allá está sucediendo otra porque no hay conexión humana. Sigo hablando de la psicoingeniería. Y fíjate que detrás de la resistencia al cambio, Juan Carlos, hay orgullo. Porque, ¿sabes cuál es el ejemplo? Y tengo uno que es de la vida cotidiana y a ti te gusta, como a mí, enlazar lo cotidiano con la ingeniería industrial. Por eso nos llevamos tan bien. Hace como 4 meses había una campaña muy fuerte de un grupo vegano en Barranquilla, pero un grupo vegano militante. ¿Conmigo o con el enemigo? ¿Sí? Y un amigo cuya esposa es vegana me dijo su comentario sobre el líder de la banda, sobre el líder de este grupo. Dijo, ¿sabes qué? El tipo tiene la razón. Comer animales no es sano, pero transmite su idea de una forma tan destructiva que no le quiero dar el gusto. No le voy a copiar. ¿Ya? Y mi amigo sigue consumiendo proteína animal solo para no darle el gusto al capo de esta banda que lleva la bandera. Y es como un William Wallace de la alimentación sana. ¿Qué tal ese caso? Bueno, no sé, en mi concepto creo que yo lo veo de otra manera. A ver, creo que tu amigo le está siguiendo los pasos al tal Wallace. Porque si le quiere hacer lo contrario es porque está tomando como punto de referencia a Wallace. O sea, está encadenado a la información que Wallace, en este caso, le produjo rabia y esa reacción lo movió al extremo contrario. O sea, se está moviendo por lo que dijo Wallace. Genial, genial. Hay algo que ya puedo reconocer, Juan Carlos. Este live se va a quedar corto. Va a tocar hacer una segunda parte por ahí en 15 días porque los temas están muy chéveres. Ya pasamos los 5 minutos, ¿no? Ya superamos los 5 minutos. Vamos a reconocer nuestra derrota porque una bonita derrota no nos va a alcanzar el tiempo. Ok, genial ese apunte. Cuando se es consultor en Colombia, Juan Carlos, y tú eres de los grandes consultores, porque aquí quiero hacer un paréntesis, yo volví a contactar a Juan Carlos este año, nos encontramos de casualidad en una conferencia, en un grupo, pero la última vez que lo escuché fue en el año 2002. 18 años después, recuerdo palabras y frases que él lanzó en su discurso que me hicieron cambiar el chip o colaboraron para que yo tomara decisiones y emprendiera otro rumbo en mi vida. Y eso que no era este Juan Carlos tan evolutivo, tan zen como ahora lo noto, pero ya era un tipo que tenía bastante dinamita en conocimiento y en experiencia. Y ahora cierro el paréntesis. Tú que te dedicas a esta labor, ¿cómo haces para luchar contra el folclorismo? Y yo sé que a ti no te gusta la palabra contra ni luchar, y lo hice a propósito aquí como para provocar al público y para provocar todo, pero ¿cómo haces para llevar a cabo tu trabajo y que la gente se mantenga en ese folclorismo,
a mí me pasó en una empresa esa teoría del eso pa' qué. Vamos a hacer un diagrama acá de espina pescado. Ay, eso pa' qué, eso pa' qué. Enseguida como todo lo que traigas acá de conocimiento y de técnicas, no, sigamos en la misma línea. ¿Cómo te va con eso? ¿O cómo te fue con eso? Porque ya eres un tipo que ha luchado o siento que ha librado batallas victoriosas frente a eso. Ya. Eh, Me ha ido bastante bien, la verdad, pero no ha sido por suerte, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con la consultoría? Vamos a mirarla de diferentes ángulos, ¿no? Es interesante, ¿eh? No, no todas las veces hablo de la consultoría, hablo de lo que el consultor quiere que les diga, ¿no? Pero de la consultoría en Exacto. sí, este me parece un excelente ejercicio, ¿no? ¿Qué pasa con la consultoría? La mayoría de consultores, o de las consultorías, hablemos más bien de eso, no voy a hablar de todos, obviamente, cuando los conozco, pero la Claro. mayoría que he conocido van de una vez al hacer también. Hmm, O sea, por ejemplo, tienen pues, un caso cualquiera, saben de un sistema de gestión, por poner un ejemplo, o saben de una planeación, ¿sí? Entonces, como saben de eso, pues eso es lo que enseñan, ¿sí? Enseñan a planear, enseñan a montar indicadores, por poner un ejemplo, objetivos, ujú, estrategias, en fin, o enseñan de sistemas de gestión, de procesos para que haya mejor calidad, cierto. mejor productividad, bueno, todo ello, ¿no? Entonces enseñan de eso, enseñan sobre cómo se hace un plan, sobre cómo se hace este proceso, cómo se formula este proyecto, cómo se esquematiza esto. Y la gente entonces cuando recibe eso, pues primero que todo, pues el que pagó por eso, pues le interesa, ¿no? Pero a los que Claro, llamaron ahí para que atiendan al consultor, porque normalmente no siempre el que paga es el que está atendiendo la consultoría. A veces uno tiene que, y tiene que ser así, uno habla con diferentes niveles, con el dueño del balón, por decirlo así, con los directivos, pero también con los mandos medios, y a mí me gusta ir abajo, allá, y ir al que está al frente del campo de batalla. Con ellos hablo también, ¿no? Entonces, cuando estás hablando con el que pagó la consultoría, pues le interesa toda esa cantidad de cosas que tú estás ahí, que vas a dejarle allí, porque para eso te contrataron, ¿verdad? Pero cuando vas a hablar del que va a hacer el plan, el que va a mejorar el proceso, el que va a asegurar la calidad, por decir algo, lo que va a recibir es más trabajo, así, oh, ahora hmm, más trabajo, no me alcanza el tiempo y ahora tengo que hacer formatos de esto y tengo que escribir esto y tengo que diligenciar esto, porque sí, y además hay sistemas que tienen auditoría, entonces iba a venir el editor y tengo que tener todo eso listo, va en contravía con sus intereses ah, en la claro, práctica, porque no todos claro. los que están ahí ejecutando el trabajo es que tienen ganas de mejorarlo, es que tienen ganas de perfeccionarlo, están esperando que vengan a darles pautas para perfeccionarlo. No, ese no es el estado que tú te encuentras. Uno se encuentra un estado inercial de apatía, de indiferencia, de rabia, esas cosas que tú decías al comienzo, con eso te vas a encontrar, ¿verdad? Con escepticismo. Eh, Ese es el estado que yo sé que en promedio, ¿no? Porque también habrá Claro. Que es organizaciones lo que han más manejado, irónico. Eso es lo más ¿sí? irónico, Juan Carlos. Que dentro hay Pero, gente que está mejor para el proceso. pero es el estado de arte que te vas a encontrar en promedio, siempre habrá sus Claro. altibajos, ¿no? Entonces, si hay ese estado siguiendo tus preguntas iniciales de apatía, de que quieren llevar la contraria, de que no sé qué cosa, ajá, ese que está acostumbrado ya a llevar la contraria y vienes tú a enseñarle cómo mejorar lo que hace, cómo mejorar el proceso, cómo mejorar la calidad, cómo mejorar la planeación, cómo mejorar las ventas, y esa persona lo que tiene es esa apatía y esa cosa, ¿qué va a resultar? Pues entonces hay como que sí, pero no, como que sí, pero das la vuelta y hasta que no le llama la atención y, ay, esto porque no se ha hecho y demás. Y algunas consultorías fracasan ahí, en que las cosas finalmente no se hacen y no dieron resultados y entonces sintieron que perdieron fue la plata y en el tiempo, no, aquí hay un consultorio, eso no funcionó. Eso es lo eso es lo que puede llegar a pasar, ¿verdad? Y el consultor puede que haya tenido buena información, buenos conocimientos que hubiesen podido servir, sí, pero no se pudo, no se lograron transmitir allá y lograr que la gente hiciera algo con eso.
Entonces, el primer paso para mí, y tiene que ver con esta pregunta que te la voy a hacer ahora para darte la respuesta nuevamente a tu pregunta anterior, tú pareces un trabalengua, ¿no? ¿Cuál es la primera responsabilidad de un profesor? Te hago la pregunta a ti de rajatabla aquí. ¿Cuál es la primera, no la principal, la primera, ¿no? Dice que primero es lunes antes de martes, ¿no? ¿Cuál es la primera responsabilidad de un profesor? Para mí, ser el ejemplo. Wow, Para mí. es como la décima. Bueno, para mí, bueno, aquí no hay, disculpa, aquí no hay respuestas correctas ni nada, puntos de vista, simplemente. Pero para mí, la primera responsabilidad de un profesor es despertar las ganas de aprender en el Ah, alumno. ok, sí, Es lograr que el sí. alumno Claro. te quiera recibir, que esté pendiente de la próxima sesión cuando vienes tú. Claro. O sea, es despertar el interés del otro. Uy, qué bacano. Entonces, yo ya tengo una metodología, tiene que ver con la psicoingeniería, Ujú. fundamentalmente tiene que ver mucho con ella, y es que yo no llego a hablar de procesos ni de ingeniería, y tengo muchos conocimientos de ingeniería, te lo juro que la tengo. Estudiados en Japón y Estados Unidos y demás, y puestos en práctica. Y yo trabajé antes en México y en Colombia, antes de independizarme como consultor. O sea, de ingeniería creo que sé, pero yo no empiezo por la ingeniería, ¿sí? Yo no empiezo poniéndole más trabajo a ellos. Yo lo primero que hago es llegar a ellos. Primero que todos les hablo como del CBY, sin decirlo así. Como, ¿cómo voy yo aquí? En el sentido cognitivo de la palabra, ¿no? No estoy hablando de otro sentido. En el sentido en que la gente tiene que de entrada, desde la primera sesión conmigo, con mi proceso de consultoría, Ujú. ellos van a sentir que esa información les sirvió a ellos y que se lo pueden contar a la esposa o a los hijos cuando lleguen a la casa. Y van a querer comprar su libro de X y Y que yo sugiera porque sienten que van a encontrar respuestas y en la segunda sesión van a llegar con algo leído y ya y van a querer seguir hablando del tema. Y después de varias sesiones, es que les empiezo a hablar de ingeniería. Recuerdo un programa colectivo que tuve muy grande, un programa que tuve con más de 120 y pico empresas al mismo tiempo en 7 departamentos de la región Caribe y en el Valle del Cauca, un programa grande. Y el programa era para ganar eficiencia y calidad, que después le cambié la palabra, eficiencia y calidez en las organizaciones de salud. Ujú. Y estaba hablando con 120 y pico ITS, ya hace rato. El título del programa por la cual se inscribieron y pagaron, ¿sí? Que era un programa a 18 meses. En el séptimo mes fue que vine a hablarles de procesos. Ujú. Se levantó, me acuerdo yo, el gerente de una clínica, que no voy a decir el nombre ni de él ni de la clínica, decía, oiga, al final de la séptima sesión, me dijo, oiga, yo sí quiero reconocer algo aquí que esto me ha dejado impactado, porque apenas en el séptimo mes es que tú nos vienes a hablar de procesos, pero ya hemos venido mejorando los procesos. Pero ahora entendemos el tema de los procesos, pero hasta ahora es que tú vienes a hablar de procesos. Yo nunca había estado en unos estudios así, porque siempre que uno va a un estudio le hablan del tema que le dijeron que iban a hablar. No, el Claro. séptimo mes fue que yo les vine a hablar de procesos, pero lo curioso es que ya ellos venían mejorando y cambiando cosas en la organización y mejorando sus Qué procesos de chévere. atención. Yo Qué les estaba chévere. hablando, era los 6 meses anteriores, les estuve hablando del ser. Nos encontrábamos, me acuerdo yo, en unos recintos de hoteles y esto, y una vez al mes, por 4 horas, le brindaba una capacitación a los directivos. Y luego tenía unos ingenieros contratados en el proyecto que iban allá y ayudaban en el campo de los hechos y esto, pero conmigo se veían en ese recinto académico 4 horas al mes. Y al séptimo mes hablé de procesos. Mientras tanto, Ujú. todos estaban entusiasmados, el grupo fue creciendo, se fueron inscribiendo más, de la misma organización fueron participando más, y yo no había hablado de procesos todavía, pero había ganas, habían deseos de hacer cambios y hacer cosas. Y después Claro. llegamos a la parte de la ingeniería que se requiere, obviamente, para cimentar las cosas que se han hablado y que produzca un resultado más sostenible, ¿no?
pero ese no fue el punto de partida. Entonces, a la consultoría, mi concepto muy particular y por la cual yo la uso, la hago con el método de psicoingeniería. Por eso te decía al comienzo, no es que ahora se me ocurrió hablar de psicoingeniería. Eso lo tengo yo hace rato, pero ahora le di vida, luz pública y fuerza al tema que ya ha venido demostrando con éxito realmente en muchas organizaciones su aplicación. ¿Estamos? Entonces, ese es el tema. Ahora bien, la consultoría aquí en la región, hablándolo desde otra óptica más externa, yo estoy en la ciudad que menos, o en la región que menos consultoría consume, en uno de los países que menos consultoría consume. Me acuerdo una vez uno de mis amigos, en paz descanse, por cierto, que me decía, joder, que yo no sé cómo haces tú, porque aquí nadie se dedica a esto. Aquí lo que se dedican a esto es porque se quedaron sin trabajo, o porque ya están jubilados, o porque son profesores de la universidad y les sobra tiempo, pero así que se dediquen de lleno a la consultoría en mi área, pues porque hay otras consultorías contables y demás que sí son necesarias y hay gente que se dedica a ello, ¿no? Porque hay trabajo para eso. Pero en este tema que es opcional, porque llegar a la excelencia o mejorar la gestión que se hace, productivizarla cada día más, tener crecimiento organizacional, eso es una opción, no es una obligación, ¿no? Entonces, en este tema de la consultoría, para lograr esos fines más altos, estoy en una de las regiones a nivel mundial donde menos consultoría se consume. Ahora pasa algo también paradójico, ¿ya? Las empresas que más necesitan consultoría son las más pequeñas y las más inconscientes. Las empresas que más consumen Sí, consultoría son las señor. que menos la necesitan, que son las empresas grandes. La grande, sí. Pero cuando yo quise llegar a las empresas pequeñas, eso era un problema. Ellos, ellos son los que más necesitan, pero no entienden de eso y algunas no quieren y no quieren invertirle a eso y otros casos me pasaron es que no pagaban. Alcancé a perder plata en algunos, estoy hablando muchos años atrás. ¿Y Llegó a sabes perder cómo puede plata en verse? algunos casos. Juan ¿Ah? Carlos, te voy a hacer un paréntesis pequeño. ¿Sabes cómo puede verse eso? Como quien va a enseñarle etiqueta y protocolo a una tropa de mendigos. Más o menos así. Bueno, buen ejemplo, El, fíjate. el mendigo dice, pero a mí ¿de qué me va a servir esto? Enséñame más bien a buscar basura en cada tacho de la esquina. Pero si supiera Exactamente. etiqueta o protocolo, quizá les mejoraría el perfil. Cierro paréntesis. Buena esa. Entonces, pero eso me sirvió a mí para entender, porque la mayoría de la economía nuestra y de nuestros países está basada en las pymes, y más en Ujú, las ujú. Total, pymes, las micros, total, pequeñas y medianas. Pero es un total. peligro llegar a ellas porque pierdes el tiempo o pierdes la plata. La plata. Porque no. Entonces yo llegué a un momento en mi vida hace 17 años exactamente, más o menos en la época que nos estábamos conociendo, un par de años Ujú. después por ahí, en esa época, 2003, empecé un proceso que yo lo visualicé en Japón porque yo lo conocí en Japón directamente, pero le metí todo el tema de la psicoingeniería y lo organicé aquí con una gran empresa como punto de partida. Me apoyó la Cámara de Comercio, recuerdo en aquella época la empresa grande que venía asesorando. Y empezó un proceso que fue convocar a muchas MIPYMES, Ujú. pero asociadas a una empresa grande. O sea, asociadas que le vendían, eran proveedoras o contratistas o prestadores de servicios de una empresa grande. Ujú. Entonces era casi que obligatorio asistir, porque si no asistía y lo estaba convocando la empresa grande, Chao. mira, Claro. quiero que participes en esto, tú vas a pagar tanto, nosotros vamos a ayudar con tanto, pero ustedes ahora sí participan, pero ellos sabían que si no participaban, pues se alejaban de la empresa grande y eso no les convenía, ¿verdad? Pues se Exacto. vieron forzadas, en el mejor sentido de la palabra, a participar. Y yo creé ese proyecto. Eso es uno de mis Qué chévere. proyectos, de mis ¿Cómo se llama creaciones. el proyecto? Bueno, yo lo llamé en su momento alineamiento ATP. En esa época jugaba Chévere. tenis, entonces le puse ATP, alineamiento total de proveedores o en fin, después lo extendía a prestadores de servicio, a contratistas y por último también a distribuidores. Claro. Y con ese proyecto
empecé con un primer proyecto alineando a 83 proveedores de una empresa grande aquí de la región. ¿Sí? Qué El chévere. proyecto fue tan exitoso que logramos productividad hasta de más del 300% en esas meetings, porque son muy desordenadas y muy ineficientes. Uh, Más del uh, 300%. Ese proyecto tuvo bárbaro. resonancia a nivel latinoamericano. Me invitaron a Bogotá a un foro de expertos sobre temas de asociatividad, pero yo no estaba haciendo por asociatividad, sino que ellos empezaron a asociarse en el camino. Entonces Sí. me invitaron a un foro latinoamericano de la Corporación Andina de Fomento, Ujú. tuvo repercusión bibliográfica, se escribió sobre el proyecto. Y yo seguí trabajando con ese proyecto. En el camino le fui cambiando el nombre porque creo que el gobierno, yo no sé quién me fusiló la idea, porque yo hablaba de una empresa tractora que jalonaba a las pequeñas y medianas empresas. Y esa imagen tractora empezó a verse en ciertos escritos gubernamentales, en convocatorias técnicas y demás, y le cambiaron el nombre. Le pusieron encadenamientos productivos. Yo no sé si me Mm, fusilaron la idea o no, pero la cosa fue muy coincidencial que después que yo presenté eso en Bogotá, que salió en libros y demás, allá de la Cámara de Comercio de Bogotá, y en fin, empezaron a hablar de la tractora, de la empresa tractora, y le cambiaron el nombre, repito, a encadenamientos productivos. Entonces yo después en el camino del tiempo le empecé a cambiar el nombre también para no ir en contravía. Y con ese proyecto yo asesoraba a más de 700 MIPIMES en 11 sectores de la economía durante este tiempo. Y a todos, con todos inicio con la psicoingeniería. Y los voy creando como empresarios. Esas pequeñas empresas o se quedan o avanzan y se convierten en empresarios y no en ese dueño que hacía todo él solo. Un proyecto muy bonito, de las cuales yo me siento muy orgulloso y me encanta. Todavía tengo uno incluso. Tengo uno vigente por allí, lo tengo en varias ciudades, en Cúcuta, Bucaramanga, Cartagena, aquí Barranquilla. Todavía sigo con proyectos de esa naturaleza, son proyectos que tienen contenido social impresionante y entonces ahí yo me despreocupo de que me paguen o no me pagan porque me paga la empresa grande, ellos se encargan de cobrarle a pequeño, les descuentan de la factura por obvia autorización de ellos y yo no tengo que estarle cobrando a esos pequeños que es un peligro. sí, sí, sí. He estado en tu lugar cuando empecé mi carrera, claro, pasé por ahí y no alcancé a perder porque yo cuando cobro me pongo insistente y no me soportan, terminan pagándome, pero, pero sí es un desgaste y hay un riesgo bárbaro. Me encantó hace poco que tocabas también un tema que perfectamente encaja a ese detrás de cámara de la consultoría que hoy estamos haciéndole zoom, del cambio a la inversa. Me sentí tan identificado con ese post tuyo, porque recién me pasó cuando me vine a vivir a Puerto Colombia y cómo lo interpreté yo. Y ya luego tú lo vas a enfocar al proceso de consultoría. Que al principio duele, tú vas a cambiar de hábitos en tu vida, tú vas a abandonar una identidad anterior y en el primer tramo de la construcción de esa nueva identidad, claro, hay dolor, se te viene ese pensamiento de estábamos mejor cuando estábamos peor. Y ¿sabes con qué me pasó? Aquí ya te doy el pase Ajá. para que comentes. Me pasó cuando aprendí a hablar en público. Yo hablaba muy mal, un día te comparto los audios, te los he prometido, no te los he dado, pero hablaba muy, muy mal. Y cuando empecé a hablar bien, o hablar, bien y mal es un subjetivo, pero cuando empecé a hablar de manera que pudiera captar la atención del público, dije, oye, este no soy yo soy el que hablaba horrible. ¿Será que me devuelvo? Porque hay un trastorno ahí de identidad tremendo, pero dije, no, 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 espera, ya pagué por un curso, he invertido mi tiempo aquí, vamos que vamos. Y es algo similar, Juan Carlos, a lo que sufren, a lo que experimentan estas empresas a las que tú les llegas con toda la tendencia de transformación, de psicoingeniería y demás, ¿correcto? Sí, es muy lindo. Mi eslogan es la transformación. Yo no busco hacer mejoritas. No busco, no busco Paños de acomodar a agua la tibia. gente, no busco acomodar a la gente para que se sienta mejor, sino que yo estoy aquí como en lo alto y esto me lleva a esta frase, los empujo, que se tiren.
A veces lo que hago en la vida es eso, dar empujones. Y Claro. ahí viene el tema del cambio a la inversa, por donde empezaste tu pregunta. Porque la transformación no se puede dar en la medida si tú sigues haciendo lo mismo y ahora mejorcito. La transformación te lleva a que tú te atrevas a hacer algo diferente o a hacer lo mismo de forma diferente y te vas a sentir incómodo porque no Claro. estás acostumbrado a hacerlo de esa manera, como la incomodidad que nos ha producido a todos esta pandemia. Mm, ¿Sí? excelente ejemplo. Pero es porque no estamos acostumbrados a estar con los que convivimos, porque casi ni se conocían. Y además ahora, y además que el ser humano se habitúa a apoyarse en muletas, ¿no? Las muletas es estar haciendo algo. La mayor dependencia del ser humano es estar haciendo algo. Sí. Así sea compras, así sea saliendo a hacer nada, pero hacer algo. Y trabajar, obviamente, muchos son trabajólicos y no se han dado cuenta. Entonces, están algo, dependen de estar haciendo, de trabajando y demás, ¿verdad? Entonces, esta pandemia lo llevó a que, ¡pa! Un paro en la inercia, ¿no? O sea, un freno en seco. Y ahora qué hago? Entonces, es un cambio, ¿verdad? Entonces, todo cambio genera una turbulencia, una incomodidad y demás, pero eso es clave para la transformación, porque Mm, si entiendes el proceso del cambio y sabes que estás transitando por el mismo y sabes que después sales a la luz con otras ideas y con otra realidad mejor, pero antes de eso que está mejor o que tuvieras mejor, primero vas a ver lo peor, ¿sí? Como cuando usábamos estos aparatos y estas redes. Al sí, tú pusiste el comienzo, ejemplo del qué smartphone. enredo, sí, qué enredo, ¿no? Pero después de que insistes en el tema, pero ¿cómo así? No tengo que ver cómo sacarle jugo a esta gente, tengo que saberlo utilizar, porque a la gente, a la mayoría de la gente le gusta que le hagan las cosas, no les gusta hacer las Claro. cosas por sí mismo. Y en esta pandemia nos ha obligado como a hacer las cosas. A veces he hablado con gerentes, por ejemplo, que tienen que sacar una fotocopia y se enredan sacando una fotocopia y yo me río, tienen que aprender eso también, porque no tiene el asistente al lado y demás que te saque la fotocopia. Entonces, esos temas, cuando tú empiezas a transitar por el cambio con conciencia, sabiendo que estás yendo hacia la inversa, o sea, que estás retrocediendo, pero que es el punto de inflexión para luego, es algo así como eso, para luego proyectarte, entonces logras la transformación. Pero tiene que haber una transmisión de conciencia para que entiendan que está y pueda asumir el cambio. El cambio de inversa es todos los fenómenos de cambio y la vida es cambio. ¿Verdad? Que nosotros vivíamos una aparente estabilidad, pero la Mm. estabilidad no existe. Yo les pongo el ejemplo de la estabilidad se logra a través de la inestabilidad. Si quieres, intenta por un instante, aunque no lo vas a hacer porque estás aquí en la entrevista, pero le invito a algunos de los que están presentes, no sé ni quiénes están presentes, pero les invito a que se paren en un solo pie. Es difícil sostenerse en un solo pie. Sí, lo Ujú. pueden hacer, no estoy diciendo que no, pero sostente cuántos minutos u horas te va a costar mucha dificultad, ¿verdad? Ahora, trata de dar el paso lo más, pero lo más despacio posible. Trata de dar el siguiente paso, o sea, si te paraste con el pie izquierdo, ahora trata de colocar el pie derecho, pero bien despacito, como la canción, despacito. Y vas a sentir como que eso es inestable, ¿sí me entiendes? Hasta que ya deje el paso. Solo imaginen eso en forma infinitesimal en los movimientos y se van a dar cuenta que llegar a la estabilidad es producto de un proceso de inestabilidad. Sí me hago entender, no sé. Para llegar a la estabilidad, que es caminar con los dos pies, acompasados el uno del otro, como siempre lo hacemos sin darnos cuenta, ¿ya? Tienen sus movimientos más íntimos, como poner el pie y trasladar el segundo pie, un proceso inestable. La estabilidad te la va a dar los cambios que tú hagas en tu vida. Cuando haces muchos cambios o cuando vives muchos cambios y sales adelante en los cambios, vas a ganar algo que yo creo que muchos anhelan y otros no son ni conscientes de eso, que es ganar seguridad. Mm.
por haber vivido cambios. Pero la gente lo que quiere es que nada cambie, que todo sea igual, entonces hablan con la misma persona, comen las mismas comidas, van a los mismos sitios, ven los mismos programas, hablan de las mismas vainas y no salen de allí. Si están trabajando, pues trabajan en algo que yo no me soporté, que es todos los días en la misma oficina o en el mismo escenario, y eso que yo era ingeniero por las plantas y la vaina, pero no sé, circunscrito allí, pues esa aparentemente fuera estable, pero esa estabilidad te lleva a que cuando la vida te ofrezca su verdadera perspectiva, que es una aventura y que tú no sabes, ni impredecibilidad, que tú no sabes ni qué va a pasar, y cuando sepas que la vida es así, pero ya tú has vivido muchos cambios y has sufrido esos procesos y has salido adelante, pues cada vez le tienes menos temor a ese tema, cada vez te sientes más seguro. O sea, uno tiene que prepararse en la vida para el cambio. Uno tiene que prepararse para la muerte, porque la gente vive como si estuviera, como si fuera eterna. La gente vive como si fuera eterna, porque si la gente supiera que mañana se puede morir, no se amargarían tanto hoy, no se preocuparían de tantas vainas que se preocupan hoy. Pero la gente se preocupa más de la cuenta, sí, porque cree que va a vivir no sé cuánto tiempo, pero si supiera que mañana se puede morir, yo creo que viviría mejor el día de hoy. Entonces, ¿qué más inestable que la muerte? Ese video del cambio de inversa surgió de la muerte de un familiar muy cercano, de mi suegra. Sí, al Y final pensar tú que, dejas ya con la muerte, con el duelo. claro, Sí, sí. Me gustó mucho, me a tocó. mí, yo a veces iba, no ahora lo que pasó, obviamente, porque fue muy cercano, ¿no? Pero yo no desaprovecho oportunidad de ir a los entierros, a mí me gusta ir. Y me gusta verle la cara al difunto, Mm. porque cuando veo la muerte soy más consciente de la vida. Porque uno vive como si fuera eterno. Sí, Si las señor. personas fueran conscientes de la muerte, vivirían mejor la vida. Pero como no son conscientes de eso y ahora aparece la posibilidad de que se van a morir, bendita cosa, como si todos no nos fuéramos a morir, andan paniqueados, andan asustados. Ahora el miedo se convirtió hasta en virtud. Eso todo, como que hay que tener miedo. Hey, siempre te has podido morir, siempre te vas a poder morir, siempre va a Claro. suceder. Yo digo que en esta vida hay dos cosas fijas, seguras, la muerte y los impuestos. No te puedes salvar de eso. Pero Sí, bueno, y fíjate, siguiendo, siguiendo el tema, todo es una preparación para la nos quedan inestabilidad. 4 minutos e Instagram Ah, corta bueno. sin avisar. Ellos cortan sin avisar para que ahí vayas Listo. como resumiendo y hacemos una conclusión. Ujú. Dale, dale. No, no sé. Porque Más bien una, tírame una pregunta que dure 3 minutos. una preguntita que dure 3 minutos. Así como yo te dije 18 años después que recordaba literalmente alguna de tus frases, ¿te has encontrado con gente que al haber recibido tu consultoría pasan los años y te dice, Juan Carlos, eh, hay una frase tuya que me quedó en el corazón, me quedó en la mente y eso me llevó a tomar decisiones en mi vida? Regálanos así pequeñas anécdotas que duren 2 o 3 minutos al respecto. Oh, muchas veces, Jairo. Tú fuiste uno de ellos también, muchas veces. Eh, Afortunadamente siempre me recuerdan como que algunos, hace poco me invitó un ex cliente de, Ujú. de Bucaramanga, no sé si estará escuchando, yo creo que no, él no anda muy ocupado. Y firmamos una alianza, ¿eh? Le está yendo muy bien, muy, pero muy bien, por un consejo que le di. Y él me buscó aquí para que representara su tema aquí en la costa por dos razones. La primera fue por agradecimiento y la segunda fue porque ve que yo le puedo ayudar en el tema, ¿no? Y la primera, antes de la primera, fue porque me empecé a mover en redes, entonces nos volvimos a conectar. Esa es la importancia de las redes, ¿no? Y mira, es un proyecto interesante el que me está ofreciendo y es en agradecimiento. Entonces, en 2 minutos que me quedan, ¿qué tanto más podría decir? Lo que te podría decir es que, O la frase que más recuerda a la gente de ti, ¿cuál es esa idea o la frase que pasaste por la compañía pero dijeron, oye, quedó esto de ti acá?
Mm, Hay tantas palabras que me recuerdan por Game Ba, me recuerdan por 5S, me recuerdan Game por va es una Game Ba. filosofía. No, imagínate, eso va por otra hora de entrevista. Ya sabemos que podemos en 2 o 3 semanas organizar una segunda parte porque esto estuvo muy bueno. Pero sí te voy a comentar algo ya para terminar. Dale. Hay 7 formas de aprender del ser humano, Ujú. científicamente estudiadas. 7 formas de aprender del ser humano. La menos efectiva es la que más se usa, ¿no? Que es hablarle al otro. Como la mamá cuando le dice al niño cosas, como el jefe que le dice cosas al empleado, o el profesor que dice cosas allí, con la boca nada más, sin imágenes y esto. Esa es la menos efectiva, ¿no? Pero hay 7 formas de aprender del ser humano y lo que quiero concluir esta entrevista es que una de las 7 formas, y es una de las que practico, pero ya por naturaleza, es la reflexión. La reflexión, como bien decía Albert Einstein, cuando una vez argumentó que una vida sin reflexión no valía la pena ser vivida. Y lo que la gente recuerda, como tú recuerdas cosas, son reflexiones que he compartido en vivo, en directo, o que llegó en el momento preciso que tú necesitabas escuchar eso. Qué chévere. Entonces, yo trabajo Qué mucho la chévere. reflexión. Intento trabajar las 7 maneras al tiempo para que haya integralidad. Pero la reflexión va con mi naturaleza. Yo soy muy reflexivo y la gente me recuerda mucho por las reflexiones. Pero así como a ti te llegó una, al otro le llegó otra, al otro le llegó otra y así sucesivamente. A cada Y uno le llega. la consultoría es reflexión, porque hay para rematar, la gente viene en una sobreactividad y el consultor dice, esperen, hagan una pausa, vamos a reunirnos, reflexionemos. Despídete, Juan Carlos, de la gente que ya empezó el conteo, quedan 10 segundos. Gracias a todos los que se conectaron y esperemos tener una segunda parte de esta gran entrevista. Un abrazo.